Buenas tardes, 2:02 de la tarde. Saludos desde Caracas, Venezuela. Estamos conectados a través de la señal 104.9 FM de Venezuela News Radio. Esto es En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano, Ricardo Miranda ya como operador en esta hora acá en cabina. Hoy vamos a tener una entrega especial. Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar desarrollando el tema de Haití, la actualidad de Haití. Nunca es suficiente, pero es un primer paso importante poder dedicar espacios en los medios de comunicación para abordar lo que está sucediendo en este país que está en la fachada norte de nuestro país, que está ahí en el Caribe y el cual muy cerca, pero a veces bastante lejos, así nos lo han colocado las plataformas mediáticas, donde prácticamente han invisibilizado la dimensión de la tragedia humana que está sucediendo en este país. Tragedia humana en la cual tiene que ver mucho, bastante, la injerencia, la intervención internacional en Haití. En esta oportunidad me complace tener acá en directo, acá en el estudio, al profesor Jean-Paul Edmond, profesor de idiomas, nacido en Haití, pero está radicado desde hace mucho tiempo en Venezuela, y en otras oportunidades lo han podido escuchar también en el programa cuando hemos hablado, en un par de oportunidades lo hemos hecho, y siempre quedamos con la sensación de que nos falta saber más, y el profesor sabe y tiene información respecto a su país. Y de verdad, bueno, quiero agradecerte, Jean, por acompañarnos en esta oportunidad en el estudio para hablar de Haití. Aunque parezca frase manida, bastante desgastada, un país tan cerca de nosotros, pero del cual prácticamente no sabemos nada o estamos desinformados, aunque parezca frase que se repite en cada ocasión, es pertinente remarcarla, que es necesario saber sobre Haití porque Venezuela históricamente tiene una deuda con Haití. Podemos empezar a resarcir esa deuda, al menos enterándonos, aproximándonos al conocimiento real de lo que pasa en este hermano país. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Bueno, siempre un saludo especial al pueblo de Venezuela y a todo el equipo que nos acompaña en esta transmisión muy importante para nosotros y especialmente para dar a conocer un poquito más sobre Haití, porque la historia de Haití es muy amplia, es decir, 2-3 horas no es suficiente para hablar un poquito de Haití. Pero es una iniciativa, es un paso. Profesor, si se topa alguien con usted en la calle, se presenta, yo soy profesor de Haití, y tiene la inquietud de saber qué sucede y le pregunta, ¿qué está pasando en Haití? ¿Qué sería lo primero que usted le mencionaría? Bueno, amigo, está sucediendo esto. Bueno, mi primera respuesta sería que lo que está pasando en Haití, están haciendo Haití, pagar su rebeldía por su independencia. Ese es lo primero que el pueblo, no solamente el pueblo de Venezuela, la comunidad internacional debería saber, que Haití está pagando su rebeldía, porque no es fácil un pueblo negro que viene de África y da esa lección a la humanidad. La primera república negra libre, puedo decir, en el continente. Y en el mundo, ¿no? Y en el mundo. Eso es lo que está pasando con el pueblo de Haití. Porque si dejamos a nosotros seguir esta bandera de lucha, el mundo sería otro. Como consecuencia de hacerle pagar esa deuda histórica a Haití por su rebeldía, por ser ese que dio el primer paso en Latinoamérica y el Caribe de emanciparse del poder colonial, ahora en 2024 ha pasado mucho tiempo de la independencia y están sucediendo cosas, situaciones bastante graves en el ámbito lo político, social, sanitario y también en el ámbito de la seguridad interna, la seguridad ciudadana. Me indicabas que hay mucho de lo que está sucediendo ahora que es inédito. Si bien habían vivido varias décadas con algunos problemas, todavía había condiciones para sostener una vida cotidiana normal en el contexto haitiano. ¿Qué hace de diferente lo que está sucediendo de hace unos 5 años, antes y después del asesinato de Jovenel Moïse, que hace que hay que estar pendiente y estudiar el caso de Haití? En primer lugar,
siempre hay información o la gente siempre dice Haití es el país más pobre en América. Es una palabra nosotros tenemos que desmentir. Haití nunca fue el país más pobre. Incluso Haití tiene, para no decir tenía, todavía tiene mucha riqueza. Y la riqueza de Haití no solamente para desarrollar Haití. La riqueza de Haití puede desarrollar América Latina. Porque todavía tenemos bastante riqueza y por esa misma riqueza que el imperio, el gobierno estadounidense quiere mantenernos en la pobreza para hacernos sentir que Haití es pobre. Y además, el tema de la educación, y no tenemos una educación para poder formar a la juventud haitiana, para tener especialistas en algún tema bien específico, por ejemplo en minas, y eso queda en aire libre porque no tenemos expertos para poder decir que aquí vamos a detectar petróleo, gas o no. Y el tema de la educación es primordial para nosotros. Por ejemplo, lo que tenemos que saber, como yo lo digo ahorita, la economía de Haití fue atacada desde la época de Bolívar. Porque cuando Bolívar fue a Haití, lo primero fue Miranda. Siglo XIX. Ok, siglo XIX. Pero antes de avanzar el tema histórico, una precisión. Para contar correctamente algunos eventos, algunos sucesos, también es necesario también empoderarse de ciertas palabras claves que no nos hagan prisioneros del relato del opresor. En este caso, Haití, lo correcto no sería decir que no es un país pobre, sino empobrecido. Es decir, un país al que se le han aplicado maniobras, acciones para deteriorar su calidad de vida, porque nos estás indicando o estás sugiriendo que Haití tendría recursos que todavía no se han explotado y no se han creado tampoco las condiciones de educación a la población para tener conciencia y también capacidad técnica para desarrollar ese potencial, ¿no? Sí, Haití es un país empobrecido y mentalmente también, porque si no tenemos la capacidad para saber qué es lo que tenemos, vamos a quedar en ese cuento que somos pobres. Y es lo mismo que pasó aquí también en Venezuela, porque a un momento el pueblo venezolano ni sabía que el petróleo. Y el pueblo ya empieza a saber que el petróleo gracias a la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez. Y al menos entender que mucho de la agresión que hay en contra de Venezuela hay un factor transversal, es que somos la primera reserva mundial de petróleo, que no solo hay una inquietud filantrópica de algunos factores externos, decir, bueno, queremos que en Venezuela haya democracia. ¿Por qué tú quieres que supuestamente haya la democracia que tú quieres? ¿O quieres democracia o quieres instrumentos políticos para apropiarte de nuestros recursos? Sería el caso de Venezuela. Ojalá, Carlos, ojalá la democracia que tiene Estados Unidos o podría ser la democracia o la dictadura de Venezuela. Yo siempre lo digo, a dictadura mí entre comillas, me gustaría la dictadura que dice el gobierno estadounidense que hay en Venezuela, me gustaría que esa dictadura podría propagarse en el mundo, en vez de la democracia que ellos quieren traer a nosotros. Vamos a aclarar a aquellas personas, porque tú sabes que a veces hay gente de otras plataformas que andan cazando lo que dicen otros medios y toman una palabra fuera de contexto y pueden utilizarte como que estás reconociendo que en Venezuela hay una dictadura. Para aquellas personas que a lo mejor están monitoreando esta transmisión, la palabra dictadura la está haciendo con un sarcasmo, porque hay mucho también de esos elementos de desinformación. Pero ya, para no desviarnos del tema de Haití, que es lo que nos concentra en esta oportunidad, ¿cuáles son esos recursos que tiene Haití que no ha desarrollado y lo cual también ha condicionado esta situación de sometimiento, de pobreza, de empobrecimiento en Haití? Bueno, lo primero, el recurso que Haití tiene, que de ahí que el imperio no quiere soltar Haití, es el petróleo. Haití, incluso el comandante Chávez lo dijo también, Haití tiene petróleo. Y Donald Trump, antes de salir en su lapso de mandatos, él dijo que la reserva de petróleo de Estados Unidos está en Haití. Ese lo dijo Donald Trump antes de salir al poder. Y a pesar del petróleo, tenemos mucho oro también, gas,
iridium. Tenemos bastante recurso natural para desarrollar a nuestro amado Haití. ¿Y cuál ha sido el obstáculo para que Haití no consiga desarrollar esas capacidades? Lo primero, que el gobierno estadounidense no quiere otro país se meten allí. Tiene que ser ellos. Eso no significa que tú avalas que haya intervención extranjera. Desde ahí empieza la intervención. Por ejemplo, toda la fuerza extranjera que Estados Unidos está mandando en Haití no es para poder ayudar a estabilizar el país, es para aprovechar de robar recursos en Haití. Por eso que la ONU junto con el gobierno estadounidense siempre quiere mandar una fuerza armada en Haití, porque ellos saben lo que van a buscar allá. Pero lamentablemente nosotros como haitianos no sabemos por falta de conocimiento, pero ellos sí saben qué es lo que están buscando en Haití. En la actualidad hay un fenómeno de un auge de bandas criminales, así se le han denominado, y que estas tienen el control efectivo de áreas significativas de Puerto Príncipe, la capital, y que entre todas estas bandas, porque son distintas las agrupaciones, entre ellas controlarían el 80% de la capital. Esto significa que prácticamente la presencia del Estado, la formalidad del Estado, así sea un Estado que no actúa en beneficio de los haitianos, pero un Estado como tal tiene una presencia nula o capacidad nula para ejercer el control. ¿Es tan grave así la situación en Haití como en el resto del país como lo es en Puerto Príncipe? En primer lugar, nosotros no tenemos gobierno. Haití ahorita no tiene gobierno. Y la situación sí es grave en la capital de Haití, que es Puerto Príncipe. 80% de los grupos delincuentes controlan la capital, pero están tratando de avanzar en otro estado. ¿Cuál sería ese estado? Y está tratando de ir, por ejemplo, en mi estado, que es Grandas, en el sur. A otra región de Haití. Otra región. Nosotros no llamamos estado, es departamentos. Okay. Pero el pueblo organizado está tratando de limitar para que esos delincuentes no lleguen en el resto departamento de Haití. Es decir, hasta ahora es un fenómeno concentrado en la capital, este fenómeno de las bandas criminales que controlan territorio. Ese es un fenómeno porque ahí en la capital se maneja la política. Aquí en la capital está casi la mayoría de los recursos que tenemos. Por eso que el grupo económico y el grupo político tratan de controlar más la capital. Y también esos grupos armados, como yo lo digo, son delincuentes, porque no es haitiano o joven haitiano que tiene una ideología política que quiere cambiar la situación, como por ejemplo Barbecue lo quiere hacer ver. No, porque para poder asumir un poder, para poder cambiar una realidad, tiene que tener una formación política, tiene que tener por lo menos una formación académica, pero la mayoría de esos grupos delincuentes no tienen una formación. Es decir, ellos están al servicio de los grupos económicos y grupos políticos. Es decir, no son organizaciones armadas con un programa político estructurado o un partido político en armas porque las condiciones no le han dado la oportunidad o la posibilidad para actuar de manera institucional. Son grupos para desestabilizar Haití. Bien, son las 2:16 de la tarde, está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM, en Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, y estamos en compañía del profesor Jean-Paul Edmond. Él es profesor de idiomas, nacido en Haití, radicado en Venezuela, y con quien frecuentemente conversamos los temas relativos a lo que sucede en su país, en esta nación del Caribe, la cual ha tenido una situación política interna signada en los últimos años de manera superlativa, de desestabilización política, social, económica, y a la cual se ha añadido este fenómeno de la inseguridad y la criminalidad a través de las bandas armadas. Nos está describiendo que se trataría de un fenómeno creado con intenciones políticas o por políticos para seguir perpetuando este estado de inestabilidad e impedir el avance de Haití hacia un progreso político y social. Parecería que es un caos diseñado con propósitos políticos
por factores haitianos para justamente impedir el ascenso o el desarrollo de una democracia popular en Haití. Eso fue tan diseñado. Ese diseño viene directamente de Estados Unidos. Bueno, lamentablemente uno no puede hablar sin nombrar al gobierno estadounidense. Es decir, no es una obsesión, no es una obsesión. Porque es un diseño que fue diseñado exactamente en la Casa Blanca. Y podemos observar también la mayoría de los haitianos que están asumiendo el poder ahorita vienen o tienen un pasado en el Estados Unidos. Por eso, a través del gobierno bolivariano, estamos haciendo convenio con Funda Ayacucho para poder formar también a la juventud aquí en Venezuela y en Cuba, porque no podemos dejar toda la juventud haitiana que tiene capacidad intelectual vayan a formarse en Estados Unidos. Cuando regresan, no regresan al servicio de Haití, regresan al servicio del gobierno de Estados Unidos. Este diseño tan elaborado para destabilizar a Haití, y por eso que Haití no puede salir adelante. Por ejemplo, también en toda parte yo le dije, Haití, cuando logra su libertad, la segunda libertad, América Latina va a estar tranquila. Bien, contundente esta reflexión que nos está haciendo el profesor Jean-Paul Edmond en esta entrevista especial en Contexto Radio. Vamos a seguir desarrollando. Esta hora la vamos a estar dedicando para hablar de Haití. Este va a ser un programa especial que esperamos poder tener con mayor frecuencia y ojalá que en cada una de las oportunidades con mejores informaciones o situaciones que poder transmitir de Haití. Vamos a pedirle a nuestro compañero Ricardo Miranda que nos tenga ya preparada una pausa musical. Estamos en la radio, 2:19 de la tarde, en sintonía de En Contexto Radio. No se aparte, minutos, estamos de vuelta después de este tema musical.
tarde, estamos de vuelta con el Contexto Radio por la señal de Venezuela News 104.9 FM. Antes de ir a la pausa, le comentábamos que estamos en entrevista con el profesor de idiomas Jean-Paul Edmond y también conocedor de la historia y la política de su país, de Haití, a quien hemos tenido en varias ocasiones vía telefónica. Hoy lo tenemos de manera presencial. Estamos repasando lo que es la actualidad de Haití y estamos en un recorrido de idas y vueltas. Vamos de la actualidad al pasado, el pasado, como son las conversaciones naturales que se sostienen en la cotidianidad, y porque hay muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas dudas que como resultado de la desinformación que se ha creado sobre Haití. Estábamos hablando de que Haití tiene muchos recursos, un país rico pero empobrecido, un país determinado también por la influencia, la injerencia de los Estados Unidos, y también signado de hace unos años por la situación de criminalidad, de inseguridad configurada por una serie de bandas armadas criminales que controlan el territorio. En Puerto Príncipe el 80%, así indican reportes de medios de comunicación internacionales. Pero cuando conversábamos sobre ello me llamó la atención, me pareció inquietante la expresión en donde me decías es que en Haití no tenemos gobierno. Pareciera que es una situación así que generada después del asesinato de Jovenel Moïse. Han habido intenciones de generar un gabinete, un gobierno. No ha habido elecciones después del asesinato de Jovenel. Hay un gobierno de transición, entendemos, o provisional en Haití, que tiene como misión en algún momento generar las condiciones para convocar a una votación. Pero ¿por qué? Si hay un gobierno de transición, hay una persona como primer ministro, tú dices en Haití no hay gobierno. En primer lugar, Carlos, tengo que decirle a la comunidad internacional y nosotros como haitianos responsabilizamos a la CARICOM todo lo que está pasando en ese momento en Haití. La CARICOM es como un organismo de varios estados, los estados del Caribe, ¿no? Del Caribe. Porque el gobierno de transición que tenemos es la CARICOM, que tomó la decisión sin la participación de los haitianos. Es decir, Haití no tenía participación en la decisión que tomó CARICOM de crear un gobierno de transición de 7 personas. Injerencia externa. Totalmente. Ahora, después que ellos obligaron al pueblo de aceptar una comisión presidencial de 9 personas, y una de las cosas, de las condiciones para que una persona puede ser miembro de esa comisión es aceptar que Haití tiene una fuerza extranjera. Hoy en día es Kenia. Kenia, un país de África metido en el Caribe. En el Caribe. Entonces, luego que logramos tener esta comisión presidencial, injerencia de la CARICOM en Haití, y nos obligaron a aceptar a un primer ministro que ni siquiera tiene una cédula haitiana, porque pasa casi toda su vida en Estados Unidos. Pero también él fue primer ministro de Michel Martelly, que hace poco, ayer, antier, fue sancionado por el mismo gobierno de Estados Unidos. Gary Coney, actualmente primer ministro de Haití, también fue primer ministro de Michel Martelly. De ahí ellos tenían su discusión, se fue de nuevo a seguir trabajando por su amo, Estados Unidos. Entonces, en el medio de una crisis política, Estados Unidos devolvió otra vez Gary Coney en Haití para que él sea el primer ministro de Haití. ¿Bajo qué condición? La primera condición es lo que yo acabo de decir, que tiene que aceptar la fuerza extranjera en Haití. Y la segunda condición, según él, tiene que hacer elección. Pero sabemos por los grupos delincuentes que hay en la capital y también que piensa ir en otra región, Haití no tenemos condición para hacer una elección democrática. Es decir,
Lo que van a hacer Haití es una selección, porque quien va a ganar la elección es la persona que tiene los grupos armados, los grupos delincuentes, la persona que tiene dinero, son ellos mismos que van a ganar esa elección. ¿Y quiénes son ellos? Los mismos grupitos de Estados Unidos. Es decir, la libertad de Haití, a través de esa elección no creo que es viable. Hay que ver cómo nosotros haitianos podemos tomar nuestro destino a mano. Profesor, para reafirmar con usted, esta decisión, esta iniciativa de crear una fuerza multinacional extranjera, bueno, multinacional es extranjera, de seguridad, así dicho, para intervenir en Haití, entendemos que fue una iniciativa del anterior gobierno haitiano de Ariel Henry. ¿Cómo entender entonces, bueno, si fue el mismo gobierno de ese país que pidió la intervención, hasta qué punto se puede decir entonces que no es una decisión soberana de ese país? No fue una decisión soberana, porque recordamos que el mismo Ariel Henry es otro títere de Estados Unidos. Él estaba ahí como primer ministro, pero él aceptó todo lo que entregaron a él. No es porque él solicitó, lo obligaron a solicitar. ¿Ve? Porque cuando tú no estás bien con el imperio te está utilizando, pero cuando tú cometes un error, ya el imperio no te va a utilizar más, entonces te manipula. Te manipula para que tú hagas todo lo que yo quiero que tú hagas. Se fue inducido a tomar esa decisión de convocar una intervención extranjera por parte de Estados Unidos, pero sin tropas estadounidenses. ¿Por qué se escoge a Kenia, un país en África, y no alguna fuerza de la región para intervenir en esta fuerza multinacional? En primer lugar, Estados Unidos nunca participó, los soldados americanos nunca participan en una intervención. En el caso de Haití, pues. No, en cualquier país, ellos siempre utilizan soldados de otra nación para mandar a invadir o a matar, a masacrar otro pueblo. Los soldados americanos nunca participaron en guerra. Son otra nación que participan. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos haitianos que están en la Fuerza Armada de Estados Unidos. Si viene una guerra, mandaron a ellos. No mandaron al nativo norteamericano. Y Kenia es un país hermano y utilizaron a Kenia para poder lograr el objetivo. Porque cuando ellos querían intervenir, la obligación es pasar a Kenia para demostrar no son hermanos, entonces ellos van a ir a ayudar, pero cuando sabemos es una ayuda disfrazada. Con Casco Azul, y yo tenía a Brasil, pero sabemos la historia de Casco Azul, todo lo que hizo Casco Azul, es lo mismo también que está pasando con Kenia. Violación. Pero en este caso son solo policías, entiendo, o militares kenianos los que intervienen. Si bien es una fuerza multinacional, quien está en el territorio son oficiales kenianos, ¿no? ¿O hay otros países involucrados? Hay otros países que quieren participar, pero por ahora tiene solamente a Kenia. Por ejemplo, Salvador. ¿Cómo que quieren participar? No son porque obligados a incorporarse, sino que dicen, yo quiero... ¿Cuáles son esos países que dicen, bueno, negociaron con ellos? No quiero mandar tropas para Haití. No es que quieren participar, negociaron con ellos, porque imagínate, si en tu país no tienes suficientes recursos para pagar a tus militares, y aquí en Haití, Estados Unidos tiene $600 millones anual a una fuerza, todos los gobiernos que no tienen recursos van a mandar su grupo, porque ese dinero no lo recibe el militar directamente. Ese es un convenio entre gobierno y gobierno, entre estados. Es lo que está pasando. Pero hoy en día nosotros podemos decir fue un engaño también, porque el pueblo quería, el pueblo pensaba, ¿verdad?, que Kenia va a ayudar, pero hoy en día no es lo que esperamos. Aparte, un contingente de 1,000 efectivos de Kenia son suficientes para abordar el tema de seguridad en Haití. Son capaces, están en condiciones para enfrentar
a estas bandas armadas y normalizar la seguridad, al menos en Puerto Príncipe? Sí, tienen la capacidad, pero como no hay voluntad, no lo van a hacer. Pero también nuestra Fuerza Armada haitiana, nuestra policía, tienen también esa capacidad. Ahí está claro para que podemos ver que Estados Unidos no quiere ayudar a Haití a salir en la situación. Si ellos querían ayudar a Haití, lo primero que deberían hacer es equipar a la Fuerza Armada de Haití. Haití tiene un embargo de armas. Haití no puede comprar armas. Es un país empobrecido, está sancionado. Está sancionado, no puede. Incluso el presidente Jovenel hizo intento como 3 a 4 veces para dotar armas a la Fuerza Armada. Estados Unidos no acepta. Pero ahora las armas que tienen los delincuentes es más poderosa que lo que tiene la policía, lo que tiene la Fuerza Armada. Este armamento que llega a Haití y que termina en manos entonces de las bandas armadas, llega que a través del tráfico, el tráfico de armas ilegales a Haití. Todas las armas que está ahorita en Haití de manera ilegal vienen de Estados Unidos. Es decir, que si Estados Unidos tuviese la intención de normalizar la situación en Haití, en vez de enviar o idear un contingente de intervención militar, hubiese muy bien detectar y detener esos flujos de armamento ilegal a Haití. Es lo primero que debería hacer, pero no lo van a hacer, porque recuerdo que yo lo digo ahorita, la intención de Estados Unidos no es ayudar a Haití, es saquear a Haití. Mientras que el pueblo está pendiente de la miseria, del hambre, no puede pensar, tiene los grupos delincuentes matando y ellos tienen su grupo también que está saqueando. Es decir, han creado las condiciones perfectas de caos, de inestabilidad interna que facilitan el saqueo, la intervención de ese país. Saqueo al 100% y... Que pudiésemos estar hablando de un modelo Haití de desestabilización para ocupar por medios indirectos a una nación soberana. Nosotros, un formato. No, es el formato de ellos, pero nosotros como haitianos tenemos nuestro formato que estamos trabajando en eso porque Haití tiene que ser libre. Pero otra cosa importante, en el convenio que el gobierno de Estados Unidos tiene con el gobierno ilegítimo de Haití, uno de ellos es que a través de Kenia puede sacar todo lo que quiere en Haití sin que el gobierno Haití ilegítimo puede decir, no, tú no puedes sacar eso. ¿A qué te refieres con sacar? Cualquier cosa, riqueza, o oro, petróleo, gas. Actividad económica. Sí, puede sacar todo lo que ellos quieren de Haití para afuera, pero el gobierno de Haití no puede preguntar para dónde va. También puede traer a Haití todo lo que ellos quieren. El gobierno haitiano no puede preguntar qué va a entrar a Haití. Esa es la segunda condición. Si Kenia sería el gestor de los intereses de otros factores externos en función de realizar sus intereses en Haití. Es el intermediario que han designado para ellos, porque están trabajando para este formato de intervención. Están trabajando para ellos mismos. Bien, 2:37 de la tarde, vamos a hacer una segunda pausa. A Ricardo Miranda le voy a dar un poquito de tiempo para que escoja el tema, mientras les recuerdo que estamos hablando con el profesor de idiomas Jean-Paul Edmond, también conocedor de la situación política y también histórica de Haití. Les había dicho que iba a ser una conversación interesante, que se nos iba a pasar volando, 2:37. Vamos a hacer esta última pausa para ya en la última parte abordar otros temas interesantes sobre la actualidad y la historia de Haití. No se despeguen, que en minutos estamos de vuelta, y les recuerdo que estamos también en transmisión en streaming a través del YouTube. Nos levantaron esa sanción y bloqueo que teníamos y ya por aquí también nos pueden ver.
2:41 de la tarde, estamos de vuelta por Venezuela News Radio 104.9 FM y en contexto con nuestro invitado en la jornada de hoy, el profesor John Paul Edmond, para hablar sobre la actualidad y también la historia de Haití. En esta entrevista y conversación orgánica en donde vamos de la actualidad a la historia a la actualidad, porque hay muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha desinformación en torno a esta nación hermana de Haití, a la cual Venezuela y América Latina le debe mucho. En esta conversación, como ya le voy diciendo, que va de la actualidad hacia el pasado, la historia, en esta parte quisiera dedicar algunas preguntas sobre eso. Profesor, el papel de Francia, un país, potencia, que fue la metrópolis colonizadora de Haití, de la cual, bueno, Haití se independiza y surge esta expresión con la que comenzamos la entrevista de que es la primera nación, república independiente de Latinoamérica y el Caribe, a la cual se le está haciendo pagar el precio de su rebeldía, de ser la primera nación que se emancipó en esta parte del mundo, de Latinoamérica y el Caribe. Ya Estados Unidos lo había hecho antes, pero la primera república libre de América Latina y el Caribe, Haití. Francia, el papel de Francia en esta cadena de sucesos, eventos, de infortunios a los cuales ha sido sometida Haití, porque hay un detalle que lo estábamos conversando antes de salir al aire, y es que incluso Haití, que lucha por su independencia, en algún momento tuvo que pagarle indemnización a Francia, pero también Francia debería pagarle alguna indemnización a Haití. Vamos a conversar un poco sobre eso en estos minutos que nos quedan. Efectivamente, Carlos, Haití es el único país también en ese planeta que fue colonizado por 4 imperios: Inglaterra, España, Francia y actualmente Estados Unidos. Por algo, ¿verdad? Si Haití tan pobre, ¿por qué tiene tanta colonización? Y después que los esclavos, los negros, lucharon contra el imperio francés para lograr su independencia, y para que Francia pudiera reconocer la independencia de Haití, nos obliga a pagar la independencia. Y hoy en día este dinero tiene un número muy elevado. No me recuerdo exactamente, pero está como 21 millardos de dólares que pagamos a Francia. Un equivalente en la actualidad, sean 20.000 millones de dólares. Exactamente. A Francia por la independencia de Haití, la cual pelearon, pero después que la pelearon y la ganaron. Y no hacen pagar nuestra independencia. Entonces, el presidente Jean-Bertrand Aristide, en su primer mandato, en los años 90, y solicitó a las Naciones Unidas para que Francia devuelva este dinero a Haití, porque ese dinero también es suficiente para desarrollar Haití. Y una inquietud, ¿hay algo del dinero que le pagó Haití a Francia por indemnización relacionado con el Estatua de la Libertad, que entendemos que es un regalo que le hace Francia a los Estados Unidos por su independencia? ¿Hay alguna triangulación, hay alguna relación? No, solamente nosotros pagamos a Francia la independencia. Para que Francia reconoce nuestra independencia, pagamos. No, lo pregunto porque en una oportunidad creo lo leí, no recuerdo y debo de dar la precisión de... Ese es lo que nosotros pero me llamó la atención hicimos. ese dato. Pero luego todavía estamos pidiendo a Francia para que nos devuelva ese dinero, porque no teníamos por qué pagar nuestra independencia que luchamos. Perdimos casi todo nuestro antepasado en una lucha y no tenemos por qué pagar ese dinero a Francia. En la actualidad, Francia, en estos contextos conflictivos y de intervención liderados por Estados Unidos, ¿qué papel juega? ¿Siempre secundando a Washington? En la actualidad, para que Francia no pague su deuda a Haití, todo lo que diga Estados Unidos, el primer país que aprueba toda la decisión de Estados Unidos en contra de Haití es Francia. Esa decisión que apoyó Francia es para no pagar su deuda a nosotros. Y tarde o temprano Francia tiene que pagar esa deuda a nosotros. Bueno, interesante este tema de Haití
que le tuvo que pagar indemnización a Francia y que Francia también tendría que pagarle a Haití, razón por la cual entiendo reclama Jean-Bertrand Aristide y, casualidad, lo derroca golpe de Estado. Para no pagar. En geopolítica dicen que no hay nada que sea casualidad. Otra inquietud, la relación de Haití con la República Dominicana. Comparten la isla, el territorio, pero siempre hay como o se lee lo que llega a las audiencias, es prácticamente una relación un poco antipática por parte de la República Dominicana Haití, teniendo la República Dominicana una deuda histórica también con Haití, como nos estabas mencionando ya fuera del aire. Y efectivamente, República Dominicana tiene una deuda histórica con nosotros, pero tampoco quiere reconocer esa deuda. Lamentablemente no se puede borrar la historia. ¿Cuál es esa deuda? La deuda histórica que tiene República Dominicana a Haití es que Haití fue el país que dio la libertad a República Dominicana. Es decir, la soberanía de República Dominicana es algo que nosotros como haitianos entregamos a ellos. República Dominicana no peleó, no como todos los países lucharon por su independencia, República Dominicana no lo hizo. Es decir, que hay algo en el alma de los haitianos y también en ese fondo histórico de Haití que se parece al de Venezuela. Lo digo porque así como Haití concedió, luchó, le concedió la independencia a la República Dominicana después de la ocupación de España, Venezuela también fue a otros territorios, liberó esos países y fundó estados, no los ocupó ni los anexó a su territorio. Hay una relación y hay algo, el carácter, ¿no?, entre Haití y Venezuela. Hay algo muy importante. Recuerda que Bolívar fue un venezolano que quería liberar a su patria, pero Bolívar no tenía recursos, ¿ok? Ningún país quería brindar apoyo a Bolívar. Hasta que Bolívar llegó a Haití, el presidente Alexander Pétion brindó todo el apoyo a Bolívar, incluso la espada que nosotros aquí en las marchas cantamos, la espada de Bolívar por América Latina. Esa fue la espada de Pétion. Pétion entregó su espada a Bolívar para que Bolívar pueda liberar todos los países donde llega con esa espada. Y así fue, Bolívar lo hizo. La espada de Bolívar y Pétion por América Latina. Lo justo decir. Así debería, sería el justo. Por eso le digo que esta conversación iba a estar interesante y yo estoy aprendiendo mucho más de lo que sabía, lo poco que sabía, y de verdad que quería en esta oportunidad compartir con la audiencia, con Venezuela News Radio, esta conversación con el profesor Jean-Paul Edmond. Pero antes de pasar a Venezuela, mi intención es repasar un poco también de esa relación de Haití con la República Dominicana. Nos había dicho que la República Dominicana le debe mucho a Haití y aún así no lo quieren reconocer. ¿Qué sucedió en la historia en el siglo XIX entre Haití y la República Dominicana? ¿Por qué Dominicana le debe a Haití? Bueno, la deuda que debe Republicana a Haití es que tú no luchó por su independencia, yo te entrego tu independencia, tu soberanía sin luchar. Es decir, Haití disculpa que te interrumpa, se independizó y después ¿qué sucede? Cruza, avanza sobre el territorio de lo que es actualmente la República Dominicana. Para poder tener la libertad plena en la isla. Pero en ese momento estaba la colonia o el imperio español. Okay. Pero después que Haití cruzó la isla, pero duramos casi 34 años en República Dominicana. El conflicto que hay, los dominicanos quieren hacer ver que Haití también colonizó a República Dominicana. No fue así. Es porque todavía República Dominicana no tenía la capacidad, la madurez política, por eso que nosotros quedamos 34 años, mientras que ellos podían recuperar o tenía fuerza para estar, para no dejar que los españoles regresaran. Ese fue lo que pasó. Pero lamentablemente hoy en día República Dominicana no reconoce esa deuda histórica. Por ejemplo, Carlos, hoy en día yo tengo una niña aquí en Venezuela. Bueno, por cierto, hoy la mamá está de cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños a su mamá, Rosa Colonna. La República Dominicana reconoce a mi niña como venezolana, pero en República Dominicana no es así.
los hijos de los haitianos nacidos en República Dominicana no tienen partido de nacimiento, no reconoce a esos niños. Es decir, habiendo más de 1 millón, entiendo, 1 millón de haitianos viviendo en la República Dominicana. Y también el mundo tiene que entender eso. La economía de República Dominicana depende de Haití, porque todo lo que produce República Dominicana lo mandaron a Haití, porque Haití que compró todo. Por eso cuando intentaron de cerrar frontera con Haití no aguanta ni un mes, porque si no lo abren la frontera todo lo que producen se va a perder. Haití es el mercado próximo, es el primer mercado de la República Dominicana. Y aun cuando se trata de un país empobrecido, tiene la capacidad para sostener parte de la economía de la República Dominicana. Dice, repito, Haití es pobre, pero Haití no está pobre. Yo le voy a decir, yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. De los 9 presidentes que tenemos ahorita, cada uno de ellos tiene 3 carros blindados del gobierno Haití. Bueno, son presidentes, deberían tener seguridad, ¿no? Seguridad. Y cada presidente tiene un cuerpo de seguridad. Ese país es pobre. Es el primer país en el mundo que tiene 9 presidentes también. Es algo ilógico. Un país tan pobre tiene recursos para estar pagando 9 presidentes. Y la familia, no solamente el presidente, la familia completa. Cuando hablas de 9 presidentes, ¿te refieres los últimos 9 presidentes que ha tenido actualmente? Haití? Lo que tenemos actualmente. El Consejo Presidencial. Sí, el Consejo Presidencial. Es decir, del cual es Conil el primer ministro. Y el resto de esos integrantes serían también como presidentes de... Son presidentes. No es un gabinete, no son ministros. Son presidentes. 9 presidentes de la República. ¿Y por qué se habla solo de Conil? ¿Quiénes son el resto? Ya cuando nos falta un par de minutos para cerrar esta conversación. La política de Haití, quien manda en el gobierno es el primer ministro. Los presidentes no son nada. El primer ministro que manda todos los convenios internacionales es el primer ministro que tiene que firmar. Porque es jefe de gobierno. Es el jefe del gobierno. Y por eso también, para lograr un primer ministro en Haití, hay lo que se llama la corrupción brutal. Todo el mundo quiere tener el primer ministro. Inyectaron mucho dinero para tener el primer ministro. El presidente no hay mucha importancia para Haití. Es el primer ministro. Es por eso que entonces en la actualidad hay un primer ministro y hasta ahora no hay presidente. ¿O quién sería la figura del presidente? El Consejo Presidencial es la figura del presidente, pero no están haciendo nada. Están solamente vivir del recurso del pueblo. ¿Y esto está contemplado en la Constitución de la República de Haití? Ese no existe. Por eso, repito, gracias por esa pregunta, responsabilizamos a la CARICOM todo lo que está pasando en Haití. Eso se parece mucho a lo que intentaron acá con el interinato al fulano estatuto de transición, que no figura en ninguna parte de la Constitución, pero este formato diseñado para el saqueo, que es el gobierno interino de Juan Guaidó y que ahora quieren replicar con otro señor. En la Constitución de Haití estableció en ausencia del presidente, quien debe asumir la presidencia es el juez más antigüedad de la República, lo que nosotros podemos llamar el Tribunal Supremo aquí. Ese juez la más antigüedad que debería asumir, pero para respetar las leyes, para respetar la Constitución, entonces ellos inventaron un consejo presidencial para que todo el mundo pueda comer algo en la torta. Una solución más política que legal, sí, y constitucional. Bueno, 2:55 de la tarde, hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con el profesor Jean-Paul Edmond. Estuvimos hablando sobre Haití, la actualidad, la historia, una jornada que nos quedamos con cierta sensación de que nos falta saber más, muchísimo más. Tener más información veraz, menos intervenida por las alcabalas de los medios hegemónicos, interesados en mantener un estado de caos en Haití para, como lo describe el profesor, diseñado para perpetuar un esquema de intervención y saqueo, lo cual indicaría la conclusión que todo lo que está sucediendo, ese caos en Haití,
no es el resultado de una mala administración, no es el resultado porque los haitianos no saben gobernarse, sino producto de una operación deliberada para seguir perpetuando un esquema de intervención y saqueo sobre ese país. ¿Y cómo se mantiene esa intervención y ese saqueo? Manteniendo las condiciones de empobrecimiento, garantizando las condiciones de inestabilidad interna, de convivencia, de empobrecimiento de las personas, de desinformación y también privándolos del conocimiento de las condiciones materiales que tienen para poder generar o crear o desarrollar un país próspero. Quitándoles ese conocimiento también están limitando las capacidades de Haití. De ahí creo que este primer paso que hemos dado desde Contexto Radio para saber sobre Haití nos sirve para enterarnos de lo que sucede con un país hermano, para enterarnos de estos formatos nuevos de intervención y desestabilización y también para tomar conciencia de que también lo que quieren hacer con Venezuela, hay mucho de lo que está aplicando en Haití. Hay que vernos en ese espejo, hay que ayudar a Haití, pero también hay que tomar esa lección para que en Venezuela no suceda lo mismo. Bueno, 2:57 de la tarde, gracias por permitirme esta última reflexión. Nos despedimos, les aviso que vamos a tener una réplica de esta conversación para el espacio En Contexto Con, que se publica por el canal de Venezuela News en YouTube. También esta conversación la van a poder tener disponible cuando se postee en el canal de Venezuela News Radio, para que no quede la experiencia informativa nada más en esta hora, algo efímero que se pierde. Va a estar posteado en el canal de YouTube de Venezuela News Radio, y el jueves en la tarde la conversación que vamos a grabar después de esta emisión. Ricardo Miranda, los controles contigo.